Muchos hablan de que el socialismo es una idea grandiosa, una idea muy bonita, que lo único que no se ha podido aplicar. Y que cuando han tratado de aplicarse, cuando se han tratado de aplicar, no lo han hecho bien, y por eso hay que intentarlo de nuevo. Y cada vez oímos esta idea, no, eso lo hicieron mal, hay que aplicarlo bien y vamos. Bueno, yo le quiero demostrar hoy de que incluso desde el punto de vista teórico, el socialismo no es posible. ¿Alguien conoce, o supongo que todos conocen, quién es Steve Jobs? Una mente tan brillante como Steve Jobs solo puede surgir en un ambiente de libertad. Una mente que ha agregado valor a la humanidad, como lo hizo Steve Jobs, solo es posible en un ambiente de libertad económica. La creatividad del ser humano se exponencia solamente o en dos ambientes, digamos. Uno, en un ambiente de libertad, y dos, en un ambiente de opresión, de falta de libertad. Pero hay una gran diferencia. En el ambiente de libertad, esa mente y esa creatividad del ser humano se pone al servicio de terceros. En la opresión, en la falta de libertad, se pone al servicio de sí mismo, porque es cuestión de sobrevivir, una cuestión de supervivencia, cuando hay falta de libertad. Y en ese ambiente de supervivencia, incluso el ser humano es capaz de hacer lo peor, con tal de sobrevivir. Yo quise introducir a Steve Jobs en este momento, porque tengo una cita. La presentación que me precedió, a mí me elevó. Realmente le agradezco a Walter que haya dado esta conferencia, porque yo me identifiqué totalmente con lo que él decía, y quiero poner esta cita de Steve Jobs, que solo con esta cita, yo la voy a leer en español, solo con esta cita nos damos cuenta de la importancia de la libertad. Dice Steve Jobs: su tiempo es limitado. No pierdas tu tiempo viviendo la vida de otro. Nunca no te encuentres atrapado en un dogma. ¿Qué es para él un dogma? Para él un dogma es vivir la vida, vivir la vida de lo que otro piensa, de lo que otro quiere que tú vivas. Es el dogma. Socialismo en última instancia es un dogma. Nunca deje que el ruido de las opiniones de otros pongan de lado tu propia voz interna. Y más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna forma, ya de antemano se sabe lo que tú quieres ser o lo que tú quieres alcanzar. Todo lo demás es secundario. Yo me erizo porque esto solo es posible en un ambiente de libertad. Seguir tus sueños, seguir lo que tú quieres hacer o lograr en tu vida, solamente es posible en un ambiente de libertad. Y Walter no lo pudo hacer mejor. Así que muchas gracias, Walter, te agradezco, porque esto es un aspecto que muchas veces nosotros, los liberales, como que nos quedamos perdidos en esto, y empezamos a hablar de cosas técnicas. Yo voy a hablar hoy del papel de la economía de mercado, y van a ver, y todo este tecnicismo, pero todo esto está detrás de todo eso. Porque en última instancia, la economía de mercado simplemente surge en una sociedad libre. Naturalmente surge en una sociedad libre. Ayer hablábamos de derechos individuales y de intercambio voluntario. Y lo que argumentamos hoy es que en una sociedad libre naturalmente surge la economía de mercado.
Bueno, hablamos de derechos individuales, ayer voy a rápidamente repasar un poco, hablamos de los derechos a la vida, la libertad y las propiedades privadas. Aquí dice Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Sí, se quedó ahí. Juan Pablo Duarte era el señor padre fundador de la República Dominicana y eso lo tengo en una presentación para mi país, así que... Pero la libertad, como muy bien decía Walter, cuando algo fracasa, ¿te haces cargo o culpas a otro? Walter lo decía muy bien. La otra cara de la libertad es la responsabilidad individual. ¿Qué es lo que conlleva los deberes que hablamos, que vienen acompañados siempre de los derechos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derechos individuales, obviamente debe haber algún sistema que garantice y proteja esos derechos para llevar nuestra vida como más nos plazca, ¿verdad? Siempre y cuando, de nuevo, no violemos los derechos de los terceros, del prójimo. También hablamos ayer de la importancia del intercambio voluntario y que en una sociedad libre surge el intercambio voluntario, donde las partes involucradas se benefician y por eso entonces se realizan estos intercambios. De nuevo, no solo hablamos de intercambio comercial, económico, hablamos de intercambio de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Y aquí quiero también mencionar a Walter de nuevo con el tema de la Madre Teresa y lo que señaló anoche Osmel en el sentido, mire, ese interés, yo creo que sí hay altruismo. Y si aquí hay alguien que de alguna forma ha querido ayudar al prójimo, a alguien, sin esperar nada a cambio, ya ustedes saben que sí existe el altruismo. Así que es un tema humano de la humanidad, como señalaba Walter, que está dentro de nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es la economía de mercado? Ya dijimos que surge naturalmente en un ambiente, en una sociedad libre. Entonces, la economía de mercado es simplemente el sistema económico donde los medios de producción están en manos privadas. Claro, si nosotros estamos hablando de derechos individuales, a la vida, la libertad y la propiedad, obviamente los medios de producción están en manos privadas. ¿Okay? Y cuando hablamos de economía de mercado, hablamos de un proceso de interacción de personas tratando de alcanzar sus sueños en última instancia, ¿verdad? Porque usted actúa, como dijimos ayer, tiene sus fines, sus metas y actúa en consecuencia, y eso implica intercambio con otras personas. Ayer hablábamos cómo el ser humano es un ente social eminentemente y uno se relaciona con otros seres humanos a partir del intercambio, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que forma un círculo virtuoso, que también se refería Walter anteriormente, y que eso en última instancia nos trae o nos lleva a alcanzar nuestros sueños, lo que queremos hacer, independientemente de lo que sea, de lo que se imaginen. Cada quien tiene ya dijimos, cada quien es diferente, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su propio sueño. Bueno, esto yo lo mostré ayer diciendo que el ser humano en una economía de mercado básicamente tiene tres roles: el rol del consumidor, como hablábamos ayer, el rol del emprendedor y el rol de los dueños de los factores de la producción. Y ya dijimos que un ser humano puede jugar los tres roles al mismo tiempo. Hablamos de la señora que trabajaba en un banco, creo que era, y que hacía collares, pulseritas, anillitos de noche y lo vendía en los fines de semana, a los amistades, etc. Bueno, esa es una persona que es consumidora, dijimos que si no se mueve, que es una emprendedora y que también es dueña de por lo menos un factor de la producción. ¿Cuáles son los tres factores de la producción? Aquí hay economistas, pero lo voy a mencionar y voy a dar una idea un poco más amplia de lo que tradicionalmente hablamos de lo que son los tres factores de la producción. Cuando hablamos de factores de la producción, hablamos de tierra, y eso no es más que todos los recursos naturales que están disponibles para el ser humano. Tierra no es solo la tierra, sino todos los recursos naturales que están disponibles al ser humano. La mano de obra, que como dijimos ayer son las capacidades físicas y mentales para desarrollar algún trabajo y que se remunera ese trabajo, una labor, y eso se remunera. Y el capital,
Y el capital no es más que la combinación del factor trabajo y los recursos naturales. Es decir, el ser humano, ustedes se recuerdan ayer una imagen que quedó al final en mi presentación, que era como una piedra y un mouse, ¿verdad? Bueno, la piedra se usaba como un bien de capital en la prehistoria, para cortar, para tal vez matar animales, para comer y para otros fines, ¿verdad? Bueno, el ser humano, los bienes de capital, en última instancia, son bienes reproducibles por el hombre que sirven para producir otros bienes, generalmente bienes de consumo final. Que yo tal vez estoy siendo un poco economicista ahora, pero fíjense que venimos desde ayer, cuando, por lo menos siguiendo la línea de las presentaciones que yo voy a estar haciendo, vinimos desde ayer hablando del individuo, la vida en sociedad, etcétera, las reglas de juego, el orden institucional, y hoy ya empezamos a hablar un poco de de qué surge a partir de ese orden institucional que hablamos, de una sociedad libre donde se respetan los derechos individuales, que surge naturalmente de la economía de mercado. Entonces, en la interacción, este cuadro blanco representaría el orden institucional por medio del cual se desenvuelven los seres humanos en la economía de mercado. Y dependiendo entonces de ese orden institucional, que es lo que hablábamos ayer, dependiendo de ese orden institucional, el comportamiento de los seres humanos en la economía de mercado cambia y se modifica, el patrón de conducta se modifica. Si le aumentaron los impuestos, usted puede ver lo más seguro que va a aumentar la informalidad, por ejemplo, por dar un ejemplo. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo se comunican todos estos roles entre los seres humanos en cada uno de sus roles en la economía de mercado? ¿Cómo se comunican? Aquí vemos que hay una interacción entre los emprendedores y los consumidores, ¿verdad? ¿Dónde surge el mercado de los bienes de consumo final? ¿Verdad? Y cuando vemos entonces la interacción de los emprendedores con los dueños de los factores de la producción, surge el mercado de los bienes de los factores de la producción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se coordina todo esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo surge ese orden espontáneo que se ha hablado aquí en la economía de mercado? Bueno, Walter dio unos avances. El sistema de precios. El sistema de precios nos indica a nosotros cuáles son las preferencias de los consumidores. Está surgiendo aquí. En última instancia, los emprendedores perciben las señales de las preferencias de los consumidores a través del sistema de precios. ¿Qué sucede? Y aquí voy a empezar a dar un ejemplo y lo voy a ir desarrollando durante la charla. ¿Qué sucede? Digamos que sucede y que es realidad en última instancia el tema del calentamiento global. Vamos a decir que eso es verdad. Y el año que viene sube la temperatura 4 grados en el mundo entero. Calentamiento global, sube la temperatura a 4 grados. ¿Qué pasa con la venta o la demanda? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa con la demanda de helados? Sube, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de helados? ¿Qué pasa con el precio? Aumenta, ¿verdad? Hay una señal que se está enviando, que los consumidores, la preferencia de los consumidores están enviando y están diciéndole a todo el mundo: nosotros queremos más helado. Imagínense la gente en pancarta: más helado, queremos más helado. Bueno, eso es muy sencillo, no tiene que salir con pancarta. El sistema de precio empieza a transmitir la señal de una vez, señores. Ahí empieza a aumentar el precio. Los emprendedores, vamos a ver más adelante, los emprendedores están constantemente observando y viendo dónde hay oportunidades de ganancias empresariales. Oye, está subiendo el precio de yo quiero ir a ese mercado, ese está bueno. Bueno, ¿por qué? No me importa qué pasó, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Solamente están viendo los precios. Sí que se está comunicando en la economía de mercado.
economía del mercado tiene la capacidad de transmitir informaciones, y esas informaciones están totalmente dispersas. Nadie tiene toda la información. Está totalmente dispersa entre todas las personas, y solamente las personas: quiero helado, y voy y compro más helado. Eso es lo único que están haciendo. Los consumidores es muy sencillo. Los consumidores compran o se abstienen de comprar cosas en base a sus preferencias. Vamos a ver un poco más adelante, en más detalle, cómo es esto, cómo sucede, los emprendedores, los consumidores emprendedores. Pero quiero avanzar esto de antemano para ver cómo es que vamos después a ver el asunto. Los emprendedores entonces reciben la señal. Mucho, espérate, aquí hay una oportunidad. Yo quiero meterme ahí porque esto está bueno. hay más ganancias ahí empresariales. Es ahí que yo quiero ir. ¿Qué pasa? Los emprendedores, y lo vamos a ver también, están coordinando la economía de mercado en base a las directrices que le están dando los consumidores. Los consumidores, y ellos no tienen que pensar en nada. Yo quiero melado, yo voy y compro melado. Compré melado, estoy dejando de comprar yogur, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora los emprendedores están recibiendo la señal. Entonces los emprendedores van a los dueños de los factores de la producción, y la interacción entre los factores de la producción, de los dueños de los factores de la producción y los emprendedores, se forma el mercado de los factores de la producción, dijimos. Entonces, en ese momento los emprendedores dicen: no, espérate, pero yo para producir más leche, más helado, yo necesito más leche, más bienes de capital, tengo que emplear más personas, etc. Vamos a tomar ahora, porque no nos vamos a volver locos con todos los factores de la producción. Vamos a coger uno que se necesita para producir helado. Vamos a decir leche cruda. La leche cruda se utiliza para producir yogur, queso, mantequilla, todo lo que usted quiera, y helado, además, ¿verdad? Ok. Entonces los emprendedores dicen: espérate, que hay una oportunidad de mercado, estoy recibiendo una señal que me están dando los precios, de que los consumidores quieren eso es lo que quieren, porque estoy viendo el aumento de precio. Entonces yo lo que quiero producir es esto. ¿Qué sucede? Entonces los emprendedores, ya dijimos desde ayer que hay escasez y que los recursos son limitados. Es decir, que la misma leche que se produce en la leche cruda es la misma leche que se utiliza para cada uno de los renglones que hablamos: yogur, queso, etc. Bueno, ahora los emprendedores dicen: bueno, para yo poder suplir esos nuevos helados, yo tengo que atraer esos factores de la producción que antes se utilizaban para producir yogur, mantequilla, queso. Yo lo tengo que atraer ahora hacia donde mí, para yo producir el helado, que es donde está la oportunidad de negocio, ¿verdad? Bueno, tiene que pagar algo más. Pues si le va a pagar lo mismo que le están pagando lo del yogur, no lo vas a traer a tu proceso productivo, ¿verdad? Tú tienes que pagar algo más. Claro, pero como tú tienes ya una señal de antemano que tus oportunidades y tú tienes un potencial de obtener mayores ganancias, tú estás dispuesto a pagar mayor precio por esa leche, por ese factor de la producción. Entonces, naturalmente, fíjense cómo va funcionando este orden espontáneo en un ambiente de libertad económica, donde lo que quieren los consumidores de una vez envía la señal a través del sistema de precios, ¿verdad? Y le dicen a los emprendedores: aquí hay oportunidad de negocio, hay mayor oportunidad de ganancias empresariales, y ese mismo sistema de precios, que es uno solo, ese mismo sistema de precios empieza a funcionar más arriba todavía, hacia los factores de la producción. Entonces, con este preámbulo, quiero dejar claramente establecido, al final también lo vamos a hablar, de la importancia del sistema de precios, de coordinar toda la economía de mercado de una forma que nadie lo planifica, y donde la información está dispersa, y donde hay unos incentivos de que, bueno, el incentivo del consumidor es: yo quiero obtener lo más y lo que quiero con mi plata, mi ingreso, ¿verdad? El incentivo del emprendedor, obviamente, es aprovechar mejor los recursos escasos y satisfacer la demanda de los consumidores, no para tema altruista, a meterse los chelitos en los bolsillos, estamos claros, ¿verdad? Pero solamente
Bueno, los chelitos son los centavos, digamos. Pero solamente, es que allá le decimos los chelitos, es que solamente obtienen esos beneficios empresariales, esas ganancias empresariales, si pueden satisfacer a los consumidores. En la economía de mercado es el único sistema económico donde usted trabaja para otros. ¿Por cuáles motivos? Posiblemente egoístas. Ok, yo lo acepto. Pero usted no va a obtener ganancias si usted no satisface la demanda de los otros. Si usted está trabajando para el prójimo constantemente, sea que usted tenga sus objetivos egoístas, usted está trabajando constantemente para el prójimo, para satisfacer la demanda del prójimo. Todo lo que están haciendo los emprendedores en una economía de mercado, ya vamos a ver más adelante que hay unos tipos de ganancias pseudoempresariales que no son realmente ganancias empresariales, que en base a privilegios, etcétera, que eso lo hemos mencionado y Walter habló de eso también, que eso no entra dentro del ámbito de la economía de mercado. Eso entra del ámbito del intervencionismo estatal, que puede otorgar privilegios en base al poder que tiene, etcétera. Eso no entra dentro de esto. Okay. Así que todo el que esté pensando que el que está ganando plata porque tiene un arancel por aquí o un decreto por allí que le otorga un monopolito por allí, eso no es economía de mercado, eso no es emprendedor. Ok, ese es otro asunto que lo vamos a ver aquí ahora, pero eso no es economía de mercado. Si cuando usted le hablan de que esa imagen del gordo con el puro y que está ganando plata porque tiene el contratico por allí con el Estado, que está haciendo la obra tal, y eso se lo designaron a dedo, etcétera. Eso no es economía de mercado. Eso entra dentro de otro renglón, que no es economía de mercado. La economía de mercado, los emprendedores en la economía de mercado están sometidos a la competencia, constantemente. Y la economía de mercado es un sistema de ganancias y pérdidas, donde el emprendedor obtiene ganancias siempre y cuando satisface la demanda de los consumidores y aprovecha bien los recursos escasos, los factores de la producción, para satisfacer la demanda de los consumidores. Si no lo hace, es decir, si no satisface la demanda de los consumidores y no aprovecha bien los recursos escasos para darle a los consumidores, al prójimo, para darle al prójimo lo que quiere, como lo quiere, la calidad que quiere, en el precio que a él le guste, asume pérdidas. Y las pérdidas son tan importantes como las ganancias. Porque las ganancias es una forma o una parte importante del ahorro que sirve para nueva inversión, que a su vez sirve para generar más y mejores empleos, para crear riquezas, y esto forma un círculo virtuoso. Esa es la importancia de la ganancia empresarial. Señores, las ganancias empresariales son buenas. Las ganancias empresariales son beneficiosas para la calidad de vida del ser humano. Que no nos quepa la menor duda de esto. Siempre y cuando estén obteniéndose a partir de mercados bajo competencia. Los otros no son ganancias empresariales. Los otros son privilegios. Y eso nosotros lo condenamos. Las ganancias empresariales son buenas. Y así como decimos que son importantes para la calidad del ser humano, la calidad de vida del ser humano, las pérdidas son igualmente importantes. Porque las pérdidas lo que le están dando por la cabeza al emprendedor para que mejore su proceso de producción. Porque le están diciendo los consumidores, porque claro, cuando usted compra el jugo X y deja de comprar el jugo Y, usted le está diciendo a uno, me gusta cómo tú estás haciendo esto, tú lo estás haciendo bien, me gustan tus precios, yo te premio con cada peso que gastan. Al otro le está diciendo otra cosa. Le está diciendo, hey hermanito, lo que usted está haciendo no está bien. Usted está, sin saberlo, el consumidor está buscando su propio interés. Aquí viene el tema de los incentivos. El consumidor compra o se abstiene de comprar, simple y sencillamente. Él no está pensando de que déjame enviarle una señal aquí a la empresa. Usted va al mercado, me gustó esto, lo apiaste, lo metiste en el carrito y lo pagaste. Y déjate de comprar los otros, sin darle mente a eso. Ningún consumidor le da mente a eso. Usted coge lo que le gusta y lo que le conviene en base a los precios que usted ve. Lo otro es paja. Pero desde el punto de vista económico, señores,
Los economistas tenemos que entender, y aquí bueno transmitirlo a otros no economistas, de que ese sistema de ganancia y pérdida, esa pérdida cuando el consumidor deja de comprar el jugo Y, le están diciendo al consumidor, mejora tu calidad, mejora tu precio, porque si no yo aquí no te voy a comprar. Y le están dando en la cabeza constantemente al emprendedor. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Que esas señales que le están enviando, y claro, eso se transmite también en las señales de precio, porque si se le queda en el anaquel 3 semanas ese producto, ¿qué viene lo próximo? Oferta, 2 por 1. Está funcionando el sistema de precios. Solamente con abstenerse de comprar eso los consumidores. Entonces, esas pérdidas son tan importantes como las ganancias, porque entonces lo que están haciendo los emprendedores con esas pérdidas, espérate, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo que yo voy a cambiar esto para que me lo compren? Y aquí le pongo el ejemplo que ustedes están muy familiarizados, y lo puse en una columna que tengo en una revista de el teléfono BlackBerry con la compañía Research in Motion. Bueno, Research in Motion se durmió en su laurel del éxito y vinieron otros competidores, entraron, se ganaron el beneplácito de los consumidores, iPhone, Samsung con el Android, etcétera. ¿Y qué pasa con BlackBerry? BlackBerry perdió $4.400 millones el año pasado. Eso le está diciendo a BlackBerry, cambia tus cosas. BlackBerry ha tratado. Ahora, ¿qué pasa cuando BlackBerry no... Digo, yo pienso que ya con el sistema del modelo de negocio actual, BlackBerry se va a pique. ¿Qué pasa si no pueden corregir sus errores, como decimos? Porque están cometiendo errores. Pues si no lo están comprando los consumidores, hay errores que se están cometiendo, pues no están satisfaciendo a los consumidores. Están asumiendo pérdida, ¿verdad? Entonces, si no corrigen sus errores, ¿qué es lo próximo que viene? La bancarrota, ¿verdad? Bancarrota. ¿Qué pasa cuando viene la bancarrota? Eso está quebrado, insolvente. Los factores de producción se ponen disponibles a otras empresas que sí están satisfaciendo la demanda de los consumidores. Los camiones, la fábrica, los empleados, el edificio, todo eso ahora está en el mercado de los factores de la producción. Aquí está, ¿quién es el mejor postor? Así que funciona el mercado de los factores de la producción. Cuando usted se va a emplear en un empleo, generalmente, vamos a decir, ¿verdad? Generalmente hay una tendencia de que usted se va donde le pagan más. Eso no es que 2 más 2 son 4. Pero hay otros factores siempre que entran en el tema de qué tipo de trabajo, si es algo que te gusta, qué sé yo, pero hay una tendencia de que nosotros, ¿verdad?, no vayamos a donde se nos pague mejor. Usted está básicamente en una subasta, ¿verdad?, en el mercado. ¿Quién es el que me va a pagar más? A mí. A que usted me pague, yo voy para donde ti, vamos arriba, yo voy a trabajar contigo. Así mismo, todos los factores de la producción. Lo viene de capital, es decir, las máquinas, los camiones. Dice, la empresa quebrada, bueno, ¿quién es que me va a pagar más por este camión? Tú, te fue donde ti. Eso es una reasignación. En economía le hablamos de la reasignación de los recursos escasos en la economía. Donde cuando las compañías quiebran, se ponen y se liquidan los activos, ¿verdad?, que lo adquieren ciertos emprendedores, ciertas empresas, que sí le van a dar un mejor uso. Y eso es parte de los beneficios de la economía de mercado. Está constantemente dirigiendo los recursos que son escasos hacia los procesos productivos que producen bienes y servicios que los consumidores quieren, ¿verdad? En el caso que estamos viendo de la leche, hay una reasignación de los recursos escasos. Bueno, hay más demanda de los consumidores de los helados, hay un aumento de los precios, hay una señal que están recibiendo los emprendedores en base a ese incremento de precios. Yo voy a producir más helado, hay una oportunidad de ganancia mayor aquí. En consecuencia, bajo el mismo sistema de precios, estoy dispuesto a pagar más por la leche cruda que están pagando los del yogur, lo de la queso, lo de la mantequilla. Y entonces fíjense cómo va funcionando esto.
Nadie le está diciendo a nadie qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir, nada. Aquí está funcionando lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren los consumidores, que somos todos? Entonces esto es un sistema que hay como le decimos, Hayek trae el concepto del orden espontáneo, ¿no? Donde cada quien tiene su propio plan, cada quien está trabajando y actuando constantemente para alcanzar sus propios fines, ¿verdad? Y donde nadie está diciéndole a nadie qué hacer, cómo hacerlo, qué emplear, qué no emplear, qué precio pagar. Ahí no hay fijación. Nosotros no hemos hablado de fijación de precio aquí, ¿verdad? Nadie ha dicho que usted puede pagar la leche, no puede pagar madera. No, nadie le está diciendo, pero se está ordenando todo. Y esto no es un sueño, esto está funcionando en el mundo entero, la economía de mercado, con pocas excepciones, ¿verdad? Bueno, bien, voy a ir ahora un poco más detenidamente, un poco más detalle. Quise arrancar con ese preámbulo del todo, para entonces ir un poco más detallado de los roles, para terminar entonces con el tema de la imposibilidad del socialismo. Está bien, entonces el consumo, en última instancia, los consumos es el fin de todo proceso productivo. Claro, todo se ordena en última instancia para satisfacer la demanda de los consumidores. Por eso es que hablamos de que el consumo es el fin de todos los procesos productivos. De hecho, no se arma ningún proceso productivo, sino es para que en última instancia terminen saliendo bienes de consumo final que lo están demandando personas como usted y como yo, y que lo vamos a comprar en los supermercados, en las tiendas, etc., donde vamos los consumidores a comprar. ¿Verdad? El que está haciendo el tornillito número 3 con 11 milímetros, qué sé yo, que se lo vende a la empresa Samsung, que está haciendo el teléfono, ya va por el Galaxy como 5 ya, ¿verdad? Que están haciendo el teléfono Samsung Galaxy 5, es en última instancia, ese proceso productivo, ese tornillito, se arma ese proceso productivo, porque en última instancia hay unos consumidores que quieren comprar ese producto final. Si no, no existiría la producción de ese tornillito. Pero y si ustedes ven un proceso productivo de un iPhone, ya verán que se están produciendo insumos en toda parte del mundo, diferentes culturas, gente, como decía Walter, que ni se conocen, están involucrados en la producción del Samsung BlackBerry, Galaxy 5. Galaxy 5, ¿verdad? Pero eso son procesos de nuevo que se están coordinando y que nadie ni se entera cómo sucede. Es decir, hay tantas cosas además en este mundo que se producen, que una sola persona, un grupo de personas no son capaces de entender todas esas interacciones que se están dando en el mundo entero. Ya dijimos, la información está dispersa en todo el mundo. Y es solamente a través del sistema de precios que se están enviando las señales sobre la abundancia, la escasez, las preferencias, ¿verdad?, de los distintos bienes y servicios en la economía. Bien, dice Karl Menger, el padre de la escuela austríaca, todo este análisis, básicamente, yo diría, sobre la economía de mercado, yo le pondría el nombre de economía de mercado, perspectiva de la escuela austríaca. Yo soy muy austríaco, así que prefiero este marco teórico. Quien decía Karl Menger, el padre de la escuela austríaca, de hecho, que la economía es muy sencilla. La economía trata de deseos, bienes y satisfacción. Lo que pasa es que traducir de los deseos a los bienes y todo ese proceso productivo que implica la producción de bienes, eso es complejo. Sí, se ve muy bonito y muy sencillito ahí, pero hay unos procesos productivos, como dijimos, que se están dando en el mundo entero. Los tornillitos, la pantallita, todo eso está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Es muy complejo. Y si ponemos una imagen de la estructura de la producción de un iPhone o de un Samsung Galaxy, bueno, vamos a ver lo complejo que puede ser eso. Y si empezamos a ver la estructura de la producción, todo ese engranaje que existe para la producción de todos los bienes que existen en este salón solamente, vamos a durar años.
viendo procesos productivos. Y en última instancia, somos 60 y pico aquí, siendo nosotros ingenieros, lo más verdugo del mundo, de los sabios, de lo mejor, de lo más mejor del mundo, ¿verdad? Nosotros no vamos a entender bien cómo es la cosa. Okay. Porque la información está dispersa. Es decir, el que hace el tornillito, él sabe cómo es la requerimiento, etcétera, etcétera. Bien, entonces, los consumidores, yo creo que he hablado bastante, podemos ir un poco más rápido, pero aquí en última instancia se dice, y se dice libertad, se dice que la economía de mercado es un sistema de ganancia, ¿verdad? Donde los emprendedores generalmente están tomando partida de las mayorías, ¿verdad? Se aprovechan de los pobres consumidores que están ahí. Bueno, no realmente. La economía de mercado, como dijimos, es un sistema de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Y donde los emprendedores dijimos que están todo el tiempo buscando satisfacer a los consumidores. Entonces, ¿quién es que envía las señales? ¿Quién es que envía las directrices? ¿Quién es que está diciendo qué producir, cuánto producir, cómo producir? No son los emprendedores. Claro, son los emprendedores son los que lo hacen. Ahora, ¿de dónde viene la directriz? De los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? ¿Qué dijimos de los consumidores? Los consumidores somos todos. Contrario a lo que se dice de él en el socialismo, son las masas que dirigen a los emprendedores, no los emprendedores a las masas, en una economía de mercado. En una economía donde existen privilegios, proteccionistas, monopolio, etcétera, 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 obviamente se le quita el poder a los consumidores de decidir qué se produce, cuándo se produce, hasta cómo se produce. Claro, porque si comparamos el BlackBerry con el iPhone y los consumidores se abstienen de comprar el BlackBerry, se le está diciendo a BlackBerry, usted no debe producir como usted está produciendo. Es decir, ¿cómo debe producirse? Como lo están haciendo los otros, que es dactilar, que usted va le toca la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que los consumidores tienen el poder en la economía de mercado. Las masas, que somos todos los que consumimos, porque todos consumimos, dijimos que si no, no morimos. Las masas en la economía de mercado son los que envían las directrices a los emprendedores. No lo contrario, como nos quieren hacer pensar. ¿Qué le pasó a los propietarios, accionistas de Research in Motion que fabrica los BlackBerry? Asumieron pérdidas. Están casi en bancarrota. Para mí, el modelo de negocio que llevan, sí, ya eso va camino a la bancarrota, ¿verdad? Y ya han tratado de hacer más o menos lo mismo que han hecho los otros y los consumidores, sí, muy bonito, pero compren de al lado. No compro ese. Eso es lo que está pasando, lo que le pasa a ese chico. Bueno, posiblemente, bueno, tal vez no queden pobres, pero usted puede estar seguro que han perdido unos billetajes que han perdido los accionistas de Research in Motion. ¿Y qué ha pasado con los accionistas de Apple? Su riqueza se ha incrementado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué es que tenemos miedo de decir que se ha hecho rico? ¡Qué bueno! Amén, diría yo. ¿Por qué? Bueno, fue en base a la competencia. Fue en base a la preferencia de los consumidores. No fue en base a un privilegio, no fue en base a un monopolio, porque esa compañía no está en monopolio ni eso, es una competencia feroz. Lindo. Ok, chévere. Bien, entonces, que la gente se haga rica, sí, bellísimo. Bueno, sí, en base a la competencia. Si de otra forma ya ahí podemos discutir hasta mañana. Pero en base a la competencia, bomba. Bueno, entonces aquí hay un concepto que trae Mises, que es de la soberanía del consumidor. Claro, como el consumidor es el que tiene el poder de decisión, ¿verdad?, de quién gana, quién pierde, sin saberlo. Ellos nomás van, compran y se abstienen de comprar. Los consumidores no saben nada de esto, ni saben que tienen el poder en la economía de mercado. De hecho, si tuvieran conciencia de esa, yo pienso que hubiesen
mucho más asociaciones de consumidores. Hay una asociación muy interesante en Estados Unidos que, claro, cada vez pierde más vigencia por cómo se ha estado manejando ese país, pero hay una asociación de consumidores en Estados Unidos. Ustedes conocen la revista Consumer Report, creo que se llama, ¿verdad? Bueno, una revista donde evalúan todos los productos básicos, bueno, no todos, pero muchos productos que salen en el mercado. Eso es una asociación totalmente privada, donde nadie le dijo a esa gente, no, formen esta asociación. Y esos consumidores, esa asociación, lo que está haciendo constantemente es evaluando los productos y clasificando a los productos. 2 estrellas, 3 estrellas, el precio, tal. Y hacen comparaciones, te ponen uno al lado de otro, las características de cada uno, etc. A esa gente nadie le dijo que hicieran eso. Eso es motu propio. Bien. Entonces ya el concepto de soberanía del consumidor viene relacionado al poder que tienen los consumidores en una economía de mercado, donde de nuevo son los que envían las directrices. Una pregunta con el tema del sistema de precios y el poder de los consumidores. ¿Alguien ha tenido que vender un carro? ¿O un padre, una madre, un tío, un primo que ha tenido que vender un carro? Generalmente el precio del carro para el propietario, lo voy a poner en dólares para entenderlo bien. Digamos que generalmente, ¿cómo que alto el precio para el propietario? ¿verdad? $12,000 yo vendo este carro. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y el carro no se vende. Bueno, está bien, no se vende. Parece que a los consumidores a ese precio no les gusta. Después del 3er mes, $10,000. Vendo el carro de $1,000. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. Tiene 6 meses sin vender el carro. $8,000. A los 15 días se vendió. ¿Quién puso el precio? El consumidor. Bueno, fue el propietario. Pero en base a la directriz de quién? Del consumidor. Señores, en una economía en base a competencia, en una economía de mercado, quien tiene el poder es el consumidor, realmente. Y el que haya tenido que vender un carro con esta característica y esto que yo describí, o el primo, o el tío, o el amigo, qué sé yo, sabe que eso es así. En última instancia, quien pone el precio es el consumidor. Okay. Y eso es parte de la soberanía del consumidor que habla Mises. Y lo que habla Mises es que con cada peso que gastan es como si fuera una votación que hace el consumidor y donde se revela las preferencias con cada peso que gasta cuando va a comprar y se abstiene de comprar. Es como si usted estuviera votando, pero no tiene que esperar 4 años para decidir, o 5 o 6 años para decidir su preferencia. En términos económicos, en la economía de mercado, con cada peso que usted gasta, o cada bolívar que usted gasta, usted está premiando y castigando a los diferentes participantes en ese mercado. No tiene que esperar 4 años. Todos los días usted puede ir y votar, hacer su votación. ¡Pam! Bueno, le compré a este, voté por este y rechacé a este. Bueno, ahí viene el tema entonces de ganancia y pérdida. Bien, entonces eso es un poco el concepto del... ¿Qué quiere decir esto? Esta cosa que es muy complicada. Ley de utilidad marginal, que es decreciente. Muy sencillo. A medida que usted dispone de menos, usted lo valora más. Y a medida que usted dispone de más cantidad, usted lo valora menos. Si cuando yo tengo la cajita de chicle entera, yo los chicles los valoro menos, me meto 2 en la boca. Ahora, cuando me quedan 3 chicles, no, espérate, dejo este para después, lo valoro más. ¿Verdad? Y eso el ser humano, eso es algo inherente al ser humano, que no tenemos conciencia de eso. Pero nos comportamos, es parte de la acción humana que hablábamos ayer. Sin saberlo, hacemos eso, ¿verdad? Y bueno, hay otro tema importante, cuando los consumidores hacen toda esta valoración, de nuevo, esto se hace de una forma que no lo están pensando, eso es la acción humana, eso es inherente al ser humano y se hace inconscientemente.
Depende entonces de cómo usted valora cada cosa, ¿verdad? La famosa teoría subjetiva del valor. Depende de las cantidades disponibles, como dijimos, que usted puede disponer, y depende obviamente de sus ingresos. Entonces, en base a esos tres factores se crea una escala de valor. Y hay cosas que alguna gente ni entra en su escala de valor. Por ejemplo, para mí un Ferrari, hablaban de Ferrari, ayer no era que hablaban de Ferrari, Lamborghini, qué sé yo, eso ni siquiera entra en mi escala de valor. Pues yo no tengo plata para un Ferrari, y creo que lo voy a tener. Así que eso ni siquiera entra dentro de mi escala de valor, pero cada quien tiene su propia escala de valor en base a las cosas que le gustan, no le gustan, y la cantidad que puede disponer y los ingresos que tiene disponibles. Bien, vámonos al emprendedor rápidamente. Y el emprendedor, creo que hemos hablado bastante ya. Bueno, ¿qué es emprender en términos económicos, ¿verdad? Es acometer, iniciar un proyecto, una obra, un proyecto, una empresa, ¿verdad? Alguna característica de los emprendedores. Los emprendedores generalmente son visionarios, están viendo más adelante, ¿verdad?, de otros. Y aquí quiero de nuevo tomar el ejemplo de Steve Jobs, ¿verdad? Está viendo más adelante, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se ve más para adelante este asunto? ¿Qué yo puedo hacer hoy, producir hoy, o armar proceso productivo hoy para que mañana yo pueda tener esto que yo creo que lo van a valorar las personas y yo producirlo para, obviamente, obtener ganancias reales? El emprendedor generalmente es inquieto, tiene ideas, ¿verdad? Eso es parte de ser visionario. Ve oportunidades, ¿verdad? Generalmente es optimista. Los emprendedores son optimistas, en general. Son creativos y asumen riesgos. Es decir, los emprendedores se juegan el pellejo de ellos y de sus hijos y de todo el mundo. Okay. Y entonces, obviamente ya dijimos que los emprendedores están constantemente coordinando los procesos productivos, ¿verdad? Y es un proceso incluso de descubrimiento donde, bueno, ¿qué quieren los consumidores? ¿Cómo lo quieren? ¿A qué precio? Etcétera, etcétera. Y otro proceso de descubrimiento, ok, más o menos entiendo qué quieren, cómo lo quieren y más o menos qué precio. Tengo que ir a los mercados de los factores de la producción para armar, ¿verdad?, todo eso para poder producir lo que los consumidores quieren. Así que un proceso de descubrimiento en base a las señales del sistema de precios. Esto es clave, cuando hablemos ahora de la imposibilidad del socialismo. Ahora viene el tema que hablábamos anteriormente. ¿Son las ganancias morales o inmorales? Ya dijimos que en un ambiente de competencia son bonitos, que chévere, que ganen mucha plata. Si eso sometido a la competencia. Pues si están ganando plata, quiere decir, primero, que están satisfaciendo a los consumidores, y segundo, que están aprovechando bien los recursos del caso para poder satisfacer a los consumidores. Perfecto, que ganen plata si es por ahí. Ahora, si hay otras formas de hacer plata, y hay otro asunto, ¿verdad?, que es lo que habíamos dicho. En el primer caso, intercambio voluntario, perfecto, bonito. En este caso, no, ahí sí no. Ahí nosotros no creemos en esto de hacer plata con privilegio, ya sea a través de dañando el medio ambiente o en esto del Palacio Nacional allá de República Dominicana, o a través del decretico. A mí me falta uno del Congreso, porque también con legislación usted puede otorgar monopolio, etc. Eso no es ganancia empresarial. En última instancia, de lo que estamos hablando en ese caso son de rentistas, la gente que anda buscando estos privilegios para los chelitos en los bolsillos, los centavos en los bolsillos, pero de una forma ilegítima, ¿verdad?, y en muchos casos ilegales. Y nosotros en Latinoamérica conocemos muy bien de qué se trata esto, de estos privilegios y de estas rentas que lo tienen algunos a expensas del Estado. Ahora bien, nosotros queremos hablar de la imposibilidad del socialismo también. Lo primero que quise hacer es cómo funciona la economía de mercado para entonces hablar de por qué no es posible realmente el socialismo, que es lo que me voy a dedicar en esta última parte. Bueno, número uno,
socialismo que el socialismo es un sistema supuestamente económico, ¿verdad? Donde ¿quién decide todo estos procesos productivos? ¿Cómo se arma? ¿Qué se hace? ¿Qué no se produce? ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene? El Estado, ¿verdad? Bueno, Marx hablaba supuestamente de que los trabajadores, todo el que tiene que tener ese poder tiene que enquistarse en el Estado. Porque el Estado es el monopolio de la violencia y la coerción, el que tiene ese monopolio. Entonces, si usted quiere decidir todo eso, usted tiene que tener el monopolio de la violencia y la coerción. Y eso únicamente lo puede obtener a través del Estado, del gobierno, para ponerle una cara, como alguien hablaba ayer. El término de Estado es metafísico, creo que el mismo Walter. Entonces, el Estado, entonces, ¿quién decide todo eso? Claro, pero entonces se asume, como hablábamos ayer, de que los que están en el gobierno lo saben todo. Nosotros estamos diciendo aquí, no estamos diciendo que la información es dispersa, que es imposible de que uno o un grupo de nosotros pueda entender todos estos procesos productivos que se están dando en el mundo. Bueno, ahí está el primer tema. Problema de la información, del conocimiento. El problema del conocimiento y la información que aporta Hayek al debate, Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía del 74, ¿verdad? No, 4. Sí, 4. Aporta esto Hayek, dice, mire, es imposible, olvídese, es posible que una persona, el gran Dios o pseudo Dios que se creen algunos, con el respeto que no se merecen, y me perdonan, ¿verdad?, de que pueda saberlo todo. Imposible, señores, que una persona o un grupo de personas conozca qué quieren los consumidores, las valoraciones de cada uno de nosotros, nuestros sueños, lo que está aquí adentro, lo que decía Steve Jobs. Eso nadie lo conoce, lo que está aquí adentro. Eso es individual, como decía Walter. Eso es cada uno de nosotros que lo conoce. Cada uno de nosotros conoce qué es lo que nosotros valoramos, qué queremos, dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Entonces, solamente hablando de aquí, pero cuando hablamos de los procesos productivos, ¿qué carajo de información van a tener de conocimiento de todo lo que sucede en el mundo entero? Un grupo de personas, una persona. Imposible. Entonces, la primera refutación del socialismo que yo quiero dar aquí tiene que ver con el problema de la información y el conocimiento, y es imposible que eso se pueda hacer porque el conocimiento y la información está disperso en toda la humanidad. No se circunscribe solamente a un país, ni siquiera. Estamos hablando del conocimiento y la información que está disperso en toda la humanidad. El segundo punto que quiero hacer es el tema de los incentivos. Socialismo es imposible porque no crea los incentivos correctos para que las personas y los individuos puedan cumplir su papel de forma tal que los recursos escasos se están aprovechando de la mejor forma para producir bienes y servicios que la gente quiere. Aquí viene el segundo problema. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo de un emprendedor proveer leche? Y estoy en su país. ¿Cuál es el incentivo de un emprendedor proveer leche cuando le limitan el precio? Y después vengo con el tema de los precios. ¿Cuál es el incentivo? Voy a vender leche asumiendo pérdidas. No la proveo. Se quedan los niños sin leche, señores.
simple y sencillamente. Un problema de incentivos. Y en lo último, y ya voy a acabar, Antonella, te veo como nerviosa por ahí atrás. ¿Está bien? 3 minutos más. Y tercero, viene el problema del sistema de precios. Primero, cuando hablamos del socialismo donde no existe la propiedad privada, si no existe la propiedad privada, no hay el mecanismo de información que está fluyendo y del sistema que envía y trae señales entre los participantes del mercado de qué se quiere, cómo se quiere, cuánto se debe producir, cuánto voy a adquirir para poder coordinar todos los procesos productivos. No surge el sistema de precios. No hay un mecanismo de que las preferencias de los consumidores se revelen. No hay un mecanismo de un sistema de precios que nos diga qué quiere, cómo lo quiere, cuánto está dispuesto a pagar, para luego poder ir los emprendedores que están coordinando toda la economía del mercado, para después ir al mercado de los factores de producción y saber cuánto pagar. Hay una cita muy famosa de Mises, voy a parafrasearla aquí. No es posible, sin ese cálculo económico, de que los recursos están dirigiéndose a procesos productivos que producen cosas que la gente prefiere o que sea lo más importante para las personas. Esto estoy parafraseando, ¿eh? Y entonces el problema es que sin ese sistema de precios y sin ese cálculo económico que permite el sistema de precios, entonces los recursos se están derrochando, se están utilizando para producir cosas que tal vez ni son importantes. Unión Soviética. Mises lo dijo desde el principio del siglo XX, antes de que viniera la Unión Soviética. Ese sistema no es sostenible porque si no hay un sistema de precios, como no existe la propiedad privada, y no hay un sistema de precios que pueda coordinar todos esos procesos productivos, ese sistema está destinado al fracaso. Y esa es la parte más importante de lo que nosotros estamos hablando aquí. Cálculo económico, sistema de precios. Entonces aquí tenemos 3 elementos que nos están diciendo por qué, incluso desde el punto de vista teórico, antes de que se tratara de explicar, en teoría ya Ludwig von Mises lo había explicado, por qué el socialismo no es posible, ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni nunca, ni aquí, ni allá, ni en Pekín, ni en República Dominicana. El socialismo no es posible de que se implante y se sostenga en el tiempo. Se puede sostener por un tiempo mientras existe explotación, pero ese sistema aquí, hoy, mañana y siempre está destinado al fracaso. Y con esto yo concluyo para tratar de tomar las preguntas.